Estaba sentada junto a la ventana del pequeño apartamento en Salamanca, observando cómo la llovizna pintaba la ciudad con una paleta de grises suaves. Las gotas resbalaban por el cristal con una cadencia hipnótica, y el murmullo de la calle era apenas un susurro. Dentro, todo estaba en calma, demasiado en calma. Aquel silencio doméstico, alguna vez reconfortante, ahora me envolvía como una bruma espesa. La luz tenue de la tarde se filtraba por las cortinas y rozaba los objetos de la sala. La alfombra que habíamos comprado juntos hace años, los libros que ya nadie abría, las tazas de café siempre apiladas en el mismo rincón. Todo parecía exactamente como debía ser, y sin embargo, algo en mí estaba lejos. Rubén, mi esposo, era un hombre bueno, siempre lo supe, amable, paciente, atento. Nunca alzó la voz, nunca me hizo sentir menos. Pero últimamente, incluso su presencia me resultaba lejana, no porque hubiese cambiado algo en él, sino porque algo dentro de mí había comenzado a alejarse. Me preguntaba, a menudo en silencio, si era yo la que había cambiado, si los años, las rutinas, las decisiones silenciosas del día a día me habían ido borrando poco a poco. No había discusiones, no había dramas, solo esa sensación de estar atrapada en un guión repetido 1000 veces en el que ya no recordaba cuándo dejé de ser protagonista para convertirme en espectadora. Cada mañana, Rubén se levantaba temprano, se preparaba su café, me dejaba un beso en la frente y salía rumbo a la universidad donde daba clases. Yo me quedaba atrás, rodeada de los mismos sonidos, el reloj, el paso de los vecinos, la radio que ya no encendía. A veces me encontraba a mí misma frente al espejo, buscándome, no por vanidad, sino por necesidad. Quería ver si aún podía reconocer algo en esa mujer de mirada quieta y cabello atado sin ganas. La imagen me devolvía una sensación extraña, como si me estuviera mirando desde fuera. No era tristeza lo que sentía, era algo más sutil. Una especie de eco, como si una parte de mí me llamara desde lejos, recordándome que hubo un tiempo en el que reía más fuerte, en el que mi piel se estremecía solo con una mirada, en el que deseaba y me dejaba desear. No tenía a quién culpar. Rubén era bueno, nuestro hogar era estable, nuestra vida era, para muchos, ideal. Pero dentro de esa estabilidad, yo comenzaba a desdibujarme. Lo sabía, y ese saber, aunque no dolía, pesaba. Un día, mientras acomodaba los libros en la estantería, mis dedos rozaron un cuaderno viejo. Lo abrí sin pensar y encontré unas líneas que había escrito tiempo atrás. Quiero volver a sentir que la vida me atraviesa como un relámpago suave, que cada gesto esconda una promesa. Cerré el cuaderno con lentitud. No sabía si esa promesa aún era posible. No sabía si era lícito siquiera desearlo, pero esa tarde algo empezó a agitarse en mí. No era una necesidad física, era algo más profundo, una urgencia de reconectar con algo que creí perdido, mi voz interior, mi capacidad de latir sin miedo, mi espacio de silencio lleno de sentido. Las tardes se volvían largas. Salía a caminar sola, cruzando plazas, escuchando el ruido de mis propios pasos sobre el empedrado mojado. A veces me detenía frente a escaparates, fingiendo interés en cosas que no deseaba. Otras, simplemente me perdía entre la gente, esperando que el mundo me ofreciera alguna señal. Rubén me preguntaba si todo estaba bien, siempre con la misma ternura. Yo asentía. Mentirle me dolía, pero decirle la verdad,
¿Cuál verdad? Si ni yo misma sabía cómo nombrar lo que sentía. Comencé a escribir en secreto. No poemas, no cartas, solo pensamientos sueltos, frases que aparecían sin aviso. Algunas veces eran recuerdos, otras, deseos que no sabía que tenía. Las guardaba en una libreta pequeña que escondía entre los cojines del sofá. Una tarde, escribí: hay silencios que gritan más que cualquier palabra, y yo llevo años escuchándolos. Aquella frase se quedó rondando en mi mente. La repetí en voz baja varias veces, como si al hacerlo pudiera descifrarla. Me di cuenta de que había aprendido a vivir dentro del silencio, como quien habita una casa sin ventanas. En las noches, compartíamos la cama pero no el sueño. Rubén se dormía rápido, como si su cuerpo supiera exactamente lo que debía hacer. Yo permanecía despierta, mirando el techo, sintiendo cómo los minutos pasaban sobre mi piel, sin dejar marca. No había rabia, no había traición, solo un anhelo sin forma, una pregunta que nadie hacía. ¿Y si la vida pudiera ser otra cosa? ¿Y si aún estuviera a tiempo? El timbre sonó sin previo aviso. Me sobresalté, no porque esperara a alguien, sino porque aquella jornada había sido especialmente callada. Me acerqué a la puerta sin mucha prisa, con la taza aún en la mano. Al abrir, ahí estaba él. Mateo. La sorpresa no fue solo por su presencia, sino por la forma en que me miraba. Su sonrisa era la de siempre, relajada, confiada. Pero en sus ojos había algo que me inquietó. Una especie de pausa, de intención contenida. ¿Te molesta si subo un momento?, preguntó, con una voz más suave de lo que recordaba. Asentí, casi por inercia. Lo vi entrar, quitarse la chaqueta con movimientos tranquilos, como si hubiese estado en ese lugar muchas veces, aunque no fuera cierto. Me quedé de pie, sin saber exactamente qué hacer, qué decir. Mateo era el hermano menor de Rubén, aunque pocas veces se parecía a él. Había algo en su energía, en su forma de ocupar el espacio, que lo hacía diferente. No más imponente, pero sí más presente. Se sentó en el sofá, mirando hacia la ventana. Yo me acerqué con lentitud, como si el aire entre nosotros estuviera cargado de algo que ambos aún no nombrábamos. Me senté a su lado. El silencio era tan espeso que cualquier palabra habría parecido un grito. Nuestros brazos apenas se rozaban, pero ese pequeño contacto bastó para despertar algo que creía dormido. Fue un estremecimiento leve, como cuando uno recuerda de golpe un sueño olvidado. Mateo habló primero, casi en un susurro. Hace mucho que no nos veíamos. Sí, demasiado, respondí sin saber exactamente a qué me refería. Mi voz salió más baja de lo habitual, casi temblorosa. Sentía el calor de su cuerpo cerca, y una parte de mí deseaba alejarse, pero otra, más profunda, más honesta, quería quedarse ahí. Pasaron varios minutos en los que no dijimos nada. Solo estábamos, compartiendo ese espacio, esa tensión, hasta que, sin pensarlo demasiado, me levanté y fui a la cocina a buscar algo de beber. Era una excusa, claro. Necesitaba respirar. Mientras llenaba 2 vasos con agua, mi mente no paraba de preguntarse qué hacía él ahí. ¿Por qué justo ese día? ¿Por qué esa mirada? Y sobre todo, ¿por qué mi corazón latía tan fuerte? Al regresar, lo encontré observando una fotografía que estaba sobre la estantería. Era una imagen de Rubén y yo, tomada años atrás en Lisboa. Ambos sonreíamos,
ajenos a todo lo que vendría después. Mateo la miraba con una expresión difícil de descifrar. Le ofrecí el vaso y volvió a sentarse, esta vez más cerca, lo suficiente como para notar su perfume, esa mezcla de madera y algo cítrico que no podía ubicar pero que se me quedó grabado. ¿Estás bien?, preguntó, mirándome directamente. No supe qué responder. ¿Bien? ¿En qué sentido? Con mi vida. ¿Con Rubén? ¿Conmigo? Opté por encogerme de hombros. A veces, dije al fin, estar bien es solo saber esconderlo. Él asintió, como si entendiera exactamente a qué me refería. Y entonces sucedió. No sé cómo. No hubo palabras ni movimientos bruscos. Solo un acercamiento lento, casi imperceptible. Nuestros rostros se encontraron a mitad de camino. El primer contacto fue suave, apenas un roce, pero no necesitó más. En ese gesto silencioso, en esa caricia breve de sus labios, había una pregunta, una súplica, una certeza. Mi cuerpo se tensó, mi respiración se detuvo por un instante. No era un beso como los que se ven en las películas, no había música de fondo, ni confesiones dramáticas. Era algo simple, humano. No respondí de inmediato. Mi mente gritaba advertencias, pero mi piel hablaba otro idioma, y sin pensarlo, sin decidirlo, dejé que mis labios lo buscaran de nuevo, esta vez con más firmeza, con más urgencia. Nos separamos apenas unos segundos después. Yo temblaba. Él me miraba, serio, contenido. Lo siento, dije, sin saber si era verdad. Mateo no respondió. Solo desvió la mirada, como si necesitara volver al mundo real. El resto de la visita fue breve. Hablamos de cosas sin importancia. Fingimos normalidad. Pero algo había cambiado. Lo sabíamos. Después de que se fue, cerré la puerta con las manos aún temblorosas. Apoyé la frente contra la madera, intentando entender qué había pasado. No era solo el beso, era lo que había despertado en mí una sensación de vértigo, de posibilidad, como si la vida, de pronto, hubiese recordado que aún podía sorprenderme. Esa noche no dormí. Rubén volvió tarde, como siempre. Me abrazó por la espalda antes de acostarse. Su gesto fue cálido, habitual. Yo cerré los ojos, intentando sentir lo que solía sentir, pero no lo logré. Mateo apareció en mis pensamientos una y otra vez, no por el beso, no solo por eso, sino por la manera en que su presencia me había hecho sentir vista, reconocida. Había algo en su mirada que no buscaba complacer, sino comprender. Algo que me empujaba a salir de la cápsula en la que había vivido tanto tiempo. Al día siguiente, cuando Rubén se despidió camino al trabajo, me quedé sentada en la cocina, con el café frío entre las manos. En la pantalla del teléfono, el nombre de Mateo parpadeó. Un mensaje breve. ¿Estás bien? Y esa simple pregunta me pareció más íntima que cualquier conversación que hubiera tenido en meses. No respondí. No aún. Pero algo en mí sabía que aquel mensaje era solo el principio. Los días que siguieron se sintieron como un eco del primero. Todo parecía igual. Las mismas rutinas, las mismas palabras compartidas con Rubén en la cocina o al anochecer. Pero dentro de mí, todo había cambiado. Intenté retomar la calma, esa especie de paz fabricada que me acompañaba desde hacía años. Pero ahora, era como si cada gesto cotidiano estuviera teñido por una sombra, una vibración sutil
que lo transformaba todo. Mateo no volvió de inmediato. No insistió. Solo dejó su mensaje ahí, como una puerta entreabierta. Yo tampoco lo borré. Lo releía por las noches, con una mezcla de confusión y anhelo. Quise convencerme de que había sido solo un momento, un desliz provocado por la soledad, por la nostalgia. Pero entonces, al cerrar los ojos, recordaba cómo se había sentido su cercanía. Y no era confusión, era presencia. Rubén seguía siendo el mismo, amable, cariñoso en sus formas. Compartía conmigo pequeñas anécdotas del día, me preguntaba si necesitaba algo, incluso me abrazaba con frecuencia. Pero yo ya no estaba completamente allí. Mi cuerpo estaba, sí, pero mi mente, mis pensamientos, flotaban en otro lugar. Un lugar donde los silencios eran densos y las miradas tenían peso. Una tarde cualquiera, mientras organizaba los cajones del escritorio, encontré una libreta en la que solía anotar recetas, pero en medio de sus páginas, entre ingredientes y notas olvidadas, había algo más, una hoja escrita con tinta más reciente. Hay momentos que no deben ser explicados, solo vividos. No recordaba haberlo escrito, pero la caligrafía era mía. Lo leí varias veces, hasta memorizarlo. Era una frase simple, pero encerraba algo que me dolía. La necesidad de justificar lo que aún no entendía del todo. Fue esa misma tarde que volvió a sonar el timbre. Esta vez no dudé. Supe que era él. Mateo estaba de pie, con las manos en los bolsillos y una expresión contenida. Solo pasaba cerca, dijo. Lo invité a pasar. No intercambiamos más palabras. Nos sentamos en la sala, cada uno con su taza de té. Pero el silencio era distinto al de la primera vez. Era más denso, más honesto. No hablamos de lo que había pasado. No era necesario. Lo sabíamos, lo sentíamos en cada gesto, en cada mirada fugaz. Hubo un momento, apenas perceptible, en el que nuestras manos se rozaron sobre el sofá. No fue un accidente, tampoco fue planeado, pero fue suficiente para encender algo. Esa vez no hubo dudas. Cuando me miró, no aparté la vista. Cuando se acercó, no retrocedí. Nuestros labios se encontraron de nuevo y el beso fue distinto. No era una pregunta, era una afirmación. Mis dedos buscaron su rostro como si ya lo conocieran de antes. Y su aliento sobre mi piel me recordó algo antiguo y olvidado, el deseo de sentirme viva sin pedir permiso. La intensidad de ese momento me hizo olvidar todo lo demás. No había pasado ni un minuto, y ya sabía que habíamos cruzado una línea, pero no sentí culpa. Sentí vértigo. Nos separamos, pero no del todo. Quedamos cerca, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo temblor. No quiero hacerte daño, dijo él en voz baja. Ya lo estamos haciendo, ¿no? Respondí. No hubo respuesta. Solo ese entendimiento silencioso de quienes saben que lo que ocurre no puede deshacerse. El resto de la tarde fue una mezcla de pausas, miradas prolongadas y conversaciones breves. Nada concreto, pero todo significativo. Cuando se marchó, me quedé sola otra vez. Pero ya no era la misma soledad. Era una que conocía su nombre, su voz, su olor. Una soledad compartida. Esa noche, mientras Rubén me contaba algo sobre un nuevo proyecto, fingí escucharlo. Asentí en los momentos justos, sonreí cuando era necesario. Pero dentro de mí,
Una parte no podía dejar de revivir cada instante con Mateo. Me pregunté si era injusto, si estaba traicionando más allá de un hecho. Tal vez lo que me pesaba no era lo que había hecho, sino lo que había sentido. Los días siguientes fueron una coreografía perfecta. Yo era la esposa atenta, presente. Cocinaba, limpiaba, hablaba, reía. Pero por dentro, cada hora se partía en dos. Una mitad para lo que debía ser, otra para lo que deseaba. Mateo no escribía, pero aparecía, a veces en la esquina de la calle, otras en la puerta, con alguna excusa trivial, y cada vez que lo veía, una corriente cálida recorría mi pecho. Nunca hablábamos demasiado, pero su presencia era suficiente. Con él, el mundo se ralentizaba, y yo podía simplemente ser. Una tarde, mientras lavaba los platos, sentí su mirada desde la puerta. No lo había escuchado entrar. Me giré y allí estaba. «Perdón», dijo, «no quería asustarte». No respondí. Solo lo observé. Y en ese instante entendí que no necesitaba que se explicara. Nos acercamos. No hubo planes. Solo cuerpos que se reconocen, que buscan refugio. El roce de su frente contra la mía fue más elocuente que cualquier palabra. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Solo sé que por primera vez en años sentí que el tiempo me pertenecía. El clima había comenzado a cambiar. El verano se despedía con lentitud y los días se volvían más cortos, más grises. Esa transformación externa parecía reflejar lo que pasaba dentro de mí. Una mezcla de calma y tormenta contenida. Con Rubén, todo seguía igual. O al menos, eso intentábamos. Él continuaba con su ritmo habitual, su trabajo, sus libros, sus conversaciones amables en la cena. Yo asentía, reía cuando debía, cumplía con cada gesto aprendido. Pero mis pensamientos estaban en otra parte. A veces, mientras él hablaba, yo me descubría imaginando la voz de Mateo. Recordaba su forma de sentarse, de fruncir el ceño cuando pensaba, de mirar como si el mundo se detuviera unos segundos. Me asustaba darme cuenta de cuánto tiempo ocupaba en mi mente, y a la vez me reconfortaba. Era como si esa parte secreta de mí tuviera finalmente un lugar donde respirar. Intenté tomar distancia. Me propuse no verlo más, cortar cualquier contacto. Me repetía que debía proteger lo que teníamos con Rubén, lo que habíamos construido juntos durante años. Pero cada intento se deshacía con el primer mensaje, con la primera aparición inesperada. No era que Mateo insistiera. Al contrario, parecía entender que yo estaba en una cuerda floja. Su sola presencia, sin exigencias, sin preguntas, era suficiente para desarmarme. Una tarde, cuando Rubén estaba en una videollamada, escuché un golpe suave en la puerta. No fue el timbre, no fue fuerte. Fue como si él supiera exactamente cómo llegar sin irrumpir. Al abrir, lo vi allí, con una bolsa de pan caliente en la mano. Me dijo que había pasado por la panadería y pensó en traerme algo, como si eso justificara el encuentro, como si necesitáramos justificarlo. Nos sentamos en la cocina. Compartimos el pan y una taza de té, como si fuéramos dos viejos amigos que se conocían demasiado. Pero había algo en el aire, algo inevitable. No hablamos de nosotros. Hablamos del clima, de música, de libros. Pero cada palabra tenía una vibración oculta, cada silencio una confesión encubierta. Me preguntó si escribía aún. Le dije que sí.
A veces. Me pidió que le leyera algo. Busqué en mi libreta una página y le leí en voz baja. Hay encuentros que no necesitan razón. Basta con el temblor en las manos. Mateo no dijo nada, pero su mirada me sostuvo con tanta firmeza que tuve que apartar la vista. Hubo un instante en que nuestras manos se buscaron sobre la mesa. No fue planeado, fue instintivo, como dos imanes que ya no pueden evitarse. Ese roce me hizo temblar. Cerré los ojos por un segundo y lo sentí acercarse. Su aliento estaba cerca, su presencia envolvente. No nos besamos, no esa vez. Pero el deseo estaba ahí, palpitando, desbordando los márgenes. Cuando se fue, me dejó una nota pequeña en el bolsillo del delantal. No la encontré hasta más tarde, cuando Rubén ya dormía. No hace falta verte para saber que te pienso. La guardé en la caja donde tenía mis recuerdos antiguos, postales, cartas, objetos sin valor para otros pero esenciales para mí. Y allí quedó, como una llama que no quería apagar. Esa noche, Rubén me abrazó más fuerte. Tal vez sintió algo, o tal vez fue solo una coincidencia, pero su cuerpo junto al mío no provocaba lo que solía. No era culpa, era distancia. Yo quería quererlo, quería volver a mirarlo como antes. Pero algo en mí había cambiado, y por más que intentara negarlo, cada día lo sentía más lejos. Con Mateo, todo era distinto. No había promesas, no había planes, solo momentos. Pero esos momentos tenían un peso que ninguna rutina podía igualar. Me sentía dividida, como si viviera dos vidas. Una en la que era la esposa que todos esperaban, y otra, secreta, donde podía respirar sin pedir permiso. Un sábado por la mañana, Rubén sugirió salir a pasear. Yo acepté. Caminamos por el parque, tomamos un café, hablamos de tonterías. Él estaba contento. Yo fingía estarlo. Pero en medio de la charla mencionó algo sobre tener hijos. Lo dijo con naturalidad, como quien habla del futuro con certeza. Y yo sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo pensar en traer una vida al mundo cuando yo misma no sabía quién era? Esa noche me encerré en el baño. Abrí la ducha. Dejé que el agua cayera sobre mí sin pensar. Quise lavarme las dudas, los pensamientos, los nombres, pero no funcionó. Salí con el cabello mojado y me metí en la cama sin decir palabra. Rubén me abrazó, como siempre, y yo, en silencio, recé por no romperme. El domingo amaneció con una luz pálida filtrándose por las rendijas de las cortinas. Rubén seguía dormido, su respiración acompasada llenando el silencio del dormitorio. Yo me levanté despacio, sin hacer ruido, como si cada paso que diera pudiera romper algo. Me senté en la cocina, con una taza de té que se enfriaba sin que me diera cuenta. Afuera, los árboles se mecían con el viento leve de septiembre. Todo parecía tranquilo, pero dentro de mí había una tormenta contenida. El teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo. Solo decía, ¿podemos vernos esta tarde? Lo leí varias veces antes de responder. Finalmente, escribí, sí. Durante el resto del día, actué con la precisión de una coreografía ensayada. Hice las tareas, conversé con Rubén, preparé la comida, pero por dentro, cada minuto era una cuenta regresiva. Cuando salí, dije que iría a caminar un rato. Él no preguntó más.
Me encontré con Mateo en una calle discreta, cerca del río. Llevaba una chaqueta gris y las manos en los bolsillos. Al verme, sonrió con esa expresión que no buscaba nada, pero ofrecía todo. Caminamos sin hablar, como si el silencio fuera el único idioma posible. La ciudad quedaba atrás, y con cada paso, el mundo cotidiano se desvanecía un poco más. Llegamos a una pequeña casa que él cuidaba en las afueras. Me invitó a entrar. No hubo promesas, ni justificaciones, solo un entendimiento tácito. El ambiente era cálido, lleno de detalles sencillos. Libros apilados, una manta sobre el sofá, una lámpara de luz tenue. Todo invitaba a quedarse, a bajar la guardia. Nos sentamos juntos. El tiempo dejó de tener forma. No necesitábamos decir nada. Cada mirada, cada respiración, hablaba por nosotros. Cuando se acercó, cerré los ojos. Su beso fue lento, profundo, como si ambos estuviéramos cruzando un umbral invisible. Su mano buscó la mía, y ese contacto simple me estremeció más que cualquier palabra. No fue una escena de película. Fue real, fue humano, fue la necesidad de dos cuerpos que se reconocen, de dos almas que se encuentran en medio del ruido del mundo. No hay formas fáciles de describir lo que ocurrió después. No por vergüenza, sino porque hay cosas que no caben en frases. Fueron gestos, susurros, pausas, una entrega sin dramatismo, pero llena de verdad. Cuando todo terminó, no hubo preguntas. Solo nos quedamos allí, en silencio, respirando al unísono. «Esto cambia todo», dije en voz baja. Mateo asintió. No necesitaba explicarlo. Ambos lo sabíamos. Al caer la noche, regresé a casa con pasos lentos. Cada calle que recorría me alejaba de esa versión de mí que había redescubierto por unas horas. Rubén estaba en la sala, leyendo. Al verme, levantó la mirada y sonrió. Le devolví la sonrisa, pero algo en mí tembló. Me senté frente a él. La televisión estaba encendida, pero nadie prestaba atención. Pensé en decir algo, confesarlo todo. Pero las palabras no salieron. ¿Cómo explicarle que no era él el problema? Que había algo roto dentro de mí desde hace tiempo. Que lo que había ocurrido no era una traición, sino una búsqueda. Esa noche, dormimos espalda con espalda, como dos orillas del mismo mar. Los días siguientes fueron extrañamente normales. Rubén seguía sin notar nada, o tal vez fingía no hacerlo. Yo seguía respondiendo como debía, pero por dentro, cada vez me sentía más lejos. Mateo y yo no nos veíamos tan seguido, pero cuando lo hacíamos, todo se volvía claro. No era solo deseo, era pertenencia, era la sensación de haber llegado a un lugar donde todo encajaba. Una tarde, mientras escribía en mi libreta, anoté: lo que me sostiene no es el futuro, sino este instante. Porque lo entendí, finalmente. No sabía qué vendría después, no tenía respuestas, pero había algo dentro de mí que ya no podía volver atrás. No quería mentir más, no quería fingir normalidad. No quería seguir siendo la mujer que todos esperaban si eso significaba apagarme lentamente. La verdad, aunque dolorosa, comenzaba a parecer la única forma de respirar